Doctora Marcela, pues vamos a empezar de una vez con preguntas y qué bueno poder entender la depresión. Mire, estaba mirando algunas estadísticas y se dice que hoy en la posmodernidad, en todas las naciones del mundo, la mayoría de la población es objeto de la depresión. Y no se escapan las religiones, que uno pensaría que pues allí al religioso no puede tener depresión. Pero más pensaría uno que menos en el cristianismo, un cristianismo deprimido, ¿no? Porque como que no, pero es una verdad. También nos deprimimos. Pero qué bueno, doctora, poder entender lo que realmente es la depresión para poder después extendernos a sus tipos, a sus fuentes, a sus características, a los efectos, para tener claro, doctora, qué es realmente la depresión. Claro que sí. Bueno, la depresión, para tenerlo claro, es un trastorno afectivo. Ahora, ¿qué es un trastorno afectivo? Tiene mucho que ver con un conjunto de problemas que afectan directamente nuestras emociones. Hay que aclarar que todos, sin excepción, pues tenemos emociones. De hecho, fue la forma en la que el Señor nos crea. Pero cuando se afectan estas emociones, encontramos lo que conocemos hoy en día como la tristeza, encontramos la desilusión, el hecho de no querer hacer nada, de no disfrutar la vida como debería ser, el hecho de pronto de tener pensamientos que se enfocan más hacia lo negativo, todo esto hace parte de la depresión, de ese trastorno afectivo. De una manera común, llamamos la depresión, porque de hecho es un término muy usual que las personas lo utilizan mucho, a todos esos trastornos que de una u otra manera hacen que nuestra forma de ser se vea afectada. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno de nosotros tenemos una esencia, si lo queremos llamar así, una forma específica en la que Dios nos diseñó. Unos le llaman personalidad, otros le llaman temperamentos, otros le llaman claramente identidad. Todos tenemos una forma específica de hacer una diferencia con las demás personas. Cuando aparece la depresión, pues claramente entramos a negociar directamente esta forma de ser y empezamos a evidenciar cambios, que se hacen muy notorios ante nuestros círculos cercanos. ¿Por qué? Porque empieza a ser prolongado un sentimiento o una emoción más específicamente negativa, una emoción que no está acorde con lo que deseamos mostrar o quisiéramos que otros vieran en nosotros. Qué buena conceptualización, doctora Marcela, cómo nos ha dejado claro que la depresión, amigo oyente, es un trastorno de la parte afectiva que está conectada o afecta con las emociones, se manifiesta con la tristeza, la desilusión, y eso se relaciona con la misma personalidad y con aspectos específicos, si le entendí bien a la doctora, entonces afecta a nuestro medio circundante. Entonces resultamos afectando a nuestra esposa, a los hijos, a los vecinos, de pronto hasta a la misma mascota, ¿no? Entonces, mire cómo realmente es tan importante conocer lo que es precisamente la depresión. Y hay algo que siempre muchas personas se preguntan. La doctora nos decía que es un trastorno en la parte afectiva del ser. ¿No podemos entonces decir, doctora Marcela, que la depresión es una enfermedad? Sí, sí, doctor Juan. De hecho, ahorita se encuentra nominada como una de las enfermedades más constantes. La estadística ha crecido muchísimo. Ahorita por solo depresión, por solo ansiedad, por solo estrés, están dando incapacidad de muchos días, dice la Organización Mundial de la Salud, que nos estamos acercando, por así decirlo, a un pico muy alto de estrés, de ansiedad, de depresión, y esto claramente está repercutiendo en nuestra salud física. Quiere decir que sí se considera una enfermedad. Qué importante esa respuesta, porque a veces algunos dudamos que eso, qué enfermedad va a ser eso. Y sí, ahí lo ha dicho la doctora Marcela. Doctora Marcela, después de esa conceptualización y de esa aclaración de que sí es una enfermedad la depresión,
Hay algunos tipos de depresión, hay algunas manifestaciones que uno diga, mire, se puede clasificar en esta depresión 1, 2, 3, o no sé cómo tenga esos nombres, doctora Marcela. Claro que sí, doctor Juan. Como cualquier enfermedad, hay unos síntomas que empiezan generándonos ciertas alertas. En este caso no es un caso diferente. La depresión tiene diferentes tipos que ya de pronto les voy a dar a conocer, no sin antes aclarar para que de pronto no nos alteremos con solamente el concepto. Hay que entender que como somos seres emocionales, claramente el despertar diferentes emociones o sentimientos puede ser un acto normal, el sentir tristeza, el sentir angustia, y más cuando hemos superado algún trauma, alguna situación compleja en nuestra vida que alteró nuestra emoción. Hasta ese punto es normal. Y pues claramente recordemos que la palabra del Señor nos dice que Él viene justamente a sanar al quebrantado del corazón. Ahora, hay unos signos de alerta que si nosotros no permitimos primeramente al Espíritu Santo sanar en su momento, pues pueden ir avanzando y trayendo consecuencias aún en nuestra salud física, no solo en la salud mental, sino en la salud física y una serie de consecuencias que abarcan a nuestro entorno. Ahora sí, hablándoles un poquito de los tipos, específicamente hay 7 tipos de depresión. Usted me dirá, doctor Juan, si los doy de corrido o hablamos del primero, usted me guía. Pues doctora, yo creo que sería de pronto enumerarlos todos y luego nos los puede seguir explicando y si llega a las 15, ahí cortamos, pero qué bueno que los enumeráramos todos. Entonces vamos a iniciar con el primero que está en el nivel básico de la depresión. Es un episodio depresivo mayor, menor, ese es el nombre que tiene. Dentro de este encontramos que es una persona que tiene síntomas que de pronto los considera normales, síntomas como lo es la tristeza, como lo es el pesimismo. El pesimismo, para aclarar el concepto, es una actitud que consiste en ver siempre el lado negativo de todo lo que hago, de todo lo que pienso. Dentro de estos síntomas de este tipo de depresión también encontramos personas irritables. El término de irritabilidad hace referencia a una persona que se puede enfadar con facilidad. Encontramos la ansiedad, aunque claramente la ansiedad es un tema que se puede abarcar de una manera más amplia. Quiero aclarar que la ansiedad hace parte de la depresión. Así ponemos en un círculo grande, encontramos la depresión y por debajo uno de sus síntomas es la ansiedad. Dentro de este primer episodio depresivo encontramos también que las personas pierden el interés por lo que normalmente disfrutaban. Quiere decir, si yo me levantaba, yo disfrutaba ir a trabajar, disfrutaba tomar el transporte, disfrutaba tener mi día, pues eso empieza a cambiar y es uno de los síntomas que principalmente aparecen cuando vivimos un episodio depresivo. Adicional a esto, empiezan otras características como lo es la baja autoestima, que quiere decir que eso afecta directamente la forma en la que nos vemos, la forma en la que directamente Dios nos creó, y también encontramos la falta de energía. Hay muchos más síntomas que de pronto no los voy a profundizar para poder abarcar los otros tipos de depresión, pero pues estoy muy atenta de cualquier pregunta. Gracias. ¿Vamos? Sí, Okay. siga doctora, qué pena. Perfecto. Sí. Encontramos un segundo tipo de depresión, que es la depresión subclínica. En este caso es una depresión que no se detecta tan fácilmente. Pongo un ejemplo rápido y es si al consultorio viene una persona que me dice me siento triste, me siento fatigado, siento que perdí energía, pues fácilmente el profesional de la salud puede identificar que es una depresión. Pero la depresión subclínica no tiene tantos síntomas que pueden ser notorios en un primer instante. ¿Por qué? Porque en este caso la persona no se siente triste, la persona no ha perdido directamente el interés por lo que hace, disfruta de sus actividades. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta de una depresión subclínica? Una de las características es la persona que efectivamente también está irritable, o sea, se enfada con facilidad, pero adicional a esto le cuesta expresar lo que siente. Entonces la persona nunca está bien, nunca está mal, por el contrario siempre está en silencio o en la mayoría de casos. Algo muy notorio en este tipo de depresión es que la persona pierde peso, empieza a tener ausencia de hambre,
Y adicional a esto, su sueño se ve afectado. Entonces, empieza a dormir poco, a despertar en muchos momentos durante la noche o durante su tiempo de descanso, o también encontramos la persona que todo el tiempo está teniendo pesadillas que de pronto no son coherentes a lo que pasó en el día o a lo que está viviendo. ¿Qué recomendación hago acá? Si una persona tiene uno, con solo uno o varios de estos síntomas, es importante acudir a su médico o al profesional de salud mental. ¿Listo? Encontramos el tercer tipo de depresión y es la depresión enmascarada. Como su nombre le indica, la persona no expresa los síntomas de forma abierta, ni los físicos ni los emocionales. Si alguien le llega a preguntar, te noto mal, te noto indispuesto, te noto diferente, automáticamente va a haber una negación por parte de la persona que está viviendo este tipo de depresión. La persona tiene síntomas que van a afectar directamente a su cuerpo, su salud física, pero por lo mismo que afecta a su cuerpo, se vuelve una depresión enmascarada, porque lo asociamos más hacia el físico. Pongo un ejemplo, el dolor general de cuerpo. No diría, no, pues eso es porque estoy cansado y ya. Pero no, resulta que hay un tipo de depresión que me genera dolor en todo mi cuerpo. Una de las técnicas para identificar este tipo de depresión tiene mucho que ver con nuestro estómago. La parte superior empieza a fallar, todo lo que de pronto es nuestra forma de hacer digestión. Muy comúnmente aparece la gastritis, muy comúnmente aparece el colon irritable, muy comúnmente aparecen las úlceras gástricas. Entonces, si ustedes notan, son síntomas que uno diría, eso hace parte de algo físico, necesito cambiar mi dieta y ya. Pero no, hace parte de una depresión enmascarada. Adicional a esto, la persona empieza a sentir que se ahoga o que tiene dificultades para respirar. Esto tiene mucho que ver con la ansiedad, que recordemos que la ansiedad está por debajo de la depresión. Encontramos lo que son los mareos, el vértigo, el dolor de cabeza, las molestias al orinar, la falta del periodo menstrual en el caso de las mujeres, muchas veces se debe por una depresión, o la impotencia sexual en el caso de las personas que están casadas y que normalmente tienen una actividad sexual constante, pues empieza a faltar ese deseo. En este caso, lo mismo, recomiendo acudir directamente al profesional médico, al profesional de la salud. De hecho, en muchas ocasiones cuando vienen algún proceso terapéutico, uno lo primero que hace es remitir a exámenes médicos. Hasta ahí vamos, doctor. Continúo. Sí, doctora, tenemos todavía 4 minuticos. Ok, entonces voy a agilizar un poco. Tenemos el cuarto tipo de depresión, que es la depresión con síntomas psicóticos. Este tipo de depresión, además de los síntomas depresivos, la persona empieza a tener ideas delirantes o alucinantes. Aparece también una úlcera gástrica, puede pasar, aparecen esas ideas delirantes que son pensamientos que no son reales. Entonces la persona empieza a idealizar cosas, a ver cosas, a pensar, pero cuando uno escucha ese tipo de situaciones, pues no son muy coherentes con lo habitual. Alucinaciones es cuando directamente empieza a tener visiones o empieza a escuchar o empieza a oler cosas que no son reales, pero que la persona claramente lo siente real. Estas ideas tienen que ver con qué, y aquí es muy importante porque esta la experimentan mucho las personas creyentes. Aparece cuando hay pecado, aparece cuando hay culpa, aparece cuando hay una ruina o cuando de alguna manera estoy viendo un proceso económico donde tenía y ahora no tengo. Y también se presenta mucho después de catástrofes. Entonces, estos son como los preámbulos de llegar a tener un tipo de depresión psicótica. ¿Listo? Lo mismo, remisión directa a un profesional de la salud y al personal médico. Tenemos un quinto trastorno o síntomas de la depresión, que justamente es un término muy usual, como lo es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un tipo de problema de salud mental que tiene que ver con cambios extremos de ánimo. Muchas personas lo utilizan y, ay, tú eres bipolar, ay, esa persona tan bipolar, pero resulta que el término es mucho más profundo de lo que simplemente mencionamos. Recordemos que hace parte de una depresión. ¿Cuándo sucede? Cuando la persona está feliz,
pero en otro momento puede cambiar y deja de ser tan activo o deja de ser tan activa, o esto se genera en un segundo. El cambio es inmediato y sin explicación. No hubo un suceso que generara el cambio de ánimo. Encontramos un sexto síntoma de la depresión o tipo de depresión, como lo es el trastorno distímico. Este trastorno o este tipo de depresión tiene mucho que ver con los síntomas que aparecen y que son duraderos, síntomas que vienen a largo plazo. La persona, quiere decir esto que la persona puede sentirse bien durante semanas y uno diría, bueno, ya asimiló la situación, ya no está más triste, ya no está más deprimida, pero al tiempo vuelve y aparecen los síntomas. Los síntomas, ¿cuáles? Los que ya he dicho con anterioridad. Puede tener todos los síntomas, puede tener alguno, la mayor parte del tiempo está cansado o está deprimido. Es uno como de los síntomas más notorios de que va a volver a aparecer los síntomas que ya venía teniendo, aunque haya pasado semanas estable. Y tenemos el último tipo de depresión. No estoy diciendo que solo sean estos, simplemente mencioné los más relevantes, y es el trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. Este problema de salud mental es muy común, de hecho es uno de los que más evidenciamos. Aparece cuando las personas sufren una situación muy estresante. De hecho, de manera técnica le podríamos llamar un trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque se puede presentar cuando se pierde o se muere un familiar, una persona muy cercana, una persona que amábamos, después de vivir una situación muy compleja, como lo puede ser un abuso sexual, como lo puede ser un abuso en sus diferentes características, como lo puede ser una agresión. Los síntomas aparecen durante 3 meses. Recordemos que una tristeza que dure más de 3 días, más de 4 días, ya no es normal, hace parte de una depresión. Y después de esto encontramos entonces síntomas como lo es el bajo ánimo, la tristeza prolongada, las ganas de llorar constante, todo el tiempo quiero llorar, y claramente el desánimo. Entonces, de esta manera podemos hacer un resumen específico de los 7 tipos de la depresión, que tiene la depresión. Y vamos a continuar entonces con las preguntas, pero esta vez sí le voy a trasladar la palabra a mi compañero Control Master Elías para que le siga haciendo más preguntas a la doctora Marcela Medina. Así es, gracias, doctor Juan de Jesús. Y la verdad que este tema es muy importante porque, de hecho, yo lo padecí, doctor Juan de Jesús y doctora. Ay. Claro, cuando yo perdí a mi esposa de cáncer fue bastante difícil. Me llamaba la atención lo que decía la doctora hace un momento, que una tristeza más de 3 días y yo duré como 3 años, imagínense. O sea, entonces yo viví muchas de esas cosas, y el tema de la ansiedad. Antes, rápidamente, para hacerle la pregunta a la doctora, quiero decir algo, la depresión nos aleja. Yo no sé si estaré en lo cierto, porque aquí la profesional es la doctora Marcela, no Elías Umaña, la voz que te acompaña. La depresión te aleja, te esconde, te culpa, te desaparece. Es decir, que la depresión pasa uno de ser alguien, podría pasar uno de ser alguien a ser algo, diría yo. Sí, porque uno se siente como que no valgo nada, como que todo se acabó, como que lo que decía el doctor Juan de Jesús hace un rato. ¿Cómo estás? No, yo estoy súper bien, no, maravilloso, no, mentira. Uno por dentro está vacío, está derrumbándose, y pasaría tal vez de ser alguien a hacer algo, y espero que la doctora Marcela nos aclarara eso ahorita. Pero la siguiente pregunta rápidamente es, otra de las palabras que aparece aquí en este cuestionario es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, doctora Marcela, que además tiene nombre y apellido? Mire, la mujer de las 2M, Marcela Medina. Doctora, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una enfermedad claramente de la salud mental en la que la persona se preocupa de forma excesiva por las cosas o por alguna situación que está viviendo. Esa preocupación no le permite hacer su vida común, su vida normal. Las personas con ansiedad también encontramos que tienen síntomas provocados por la preocupación o por de pronto la desilusión, de pronto el sentir que no puedo alcanzar algo, que no puedo lograr algo. Y adicional a esto, encontramos unas características físicas, como lo es las más comunes, la presión en el pecho, empezamos a tener taquicardia, empezamos a tener dolor de cabeza, inclusive dolor en el estómago o vómito. Esto está muy asociado con la ansiedad.
Espectacular. ¿Qué tal eso, no? Espectacular. Mire cómo nos va aclarando, porque una vez es como que confunde los dos términos y ya sabemos realmente una diferencia entre la ansiedad y la misma depresión, aunque la doctora Marcela nos dijo que la ansiedad y la depresión van como uniditas, son como dos hermanitas ahí Como hermanas, sí. que van, pero siempre la una tiene más fuerza que la otra, doctora. Es como un conjunto. Entonces, Mm. por así decirlo, el externo o el mayor es la depresión, porque es la primera que aparece, y por debajito, no menos importante, porque también puede traer consecuencias bastante desfavorables, es la ansiedad. Pero iniciamos con una depresión. Doctora, nos indicaba entonces anteriormente a la pregunta de Elías de la ansiedad, ¿no? Digamos, más pequeñita, la depresión más grande, la ansiedad más pequeñita, pero ahí van las dos. Pero, doctora, ¿cómo podríamos identificar, ¿no? Si uno está en un estado depresivo o está en un estado de ansiedad, doctora Marcela. Bueno, ¿cómo identificarlo? Realmente reitero que las dos están muy unidas. Quiere decir que puedo estar teniendo síntomas de ambas. El profesional ya, digamos, experto en la salud mental, a medida que se hace el proceso y el acompañamiento terapéutico, es quien identifica, dependiendo del caso, si nos acercamos más a una técnica que pueda contrarrestar la ansiedad o a una técnica específica que esté relacionada con nuestra área afectiva, en este caso si es algún tipo de depresión, pero pues reitero que pueden estar muy alineadas. Voy a mencionar como de las características más comunes para que cada persona de pronto si está escuchando pueda tomarlas ahí y pueda esto generar una alerta en su vida de querer buscar esa ayuda inicial de parte del señor, pero también de los diferentes profesionales que él ha puesto. Entonces, como características o síntomas, vamos a encontrar la tristeza general. Recuerdo que, o más bien reitero que hay una tristeza que es normal. Quiero que entendamos que somos seres emocionales. Yo puedo sentir tristeza porque algún familiar no está bien. Yo puedo sentir tristeza aún por lo que estamos viviendo socialmente. Yo puedo sentir tristeza porque algo no me salió bien. Y esta tristeza puede durar, inclusive durante el día, mi estado de ánimo puede cambiar, pero cuando es constante, cuando pasan las horas y no cambia, cuando pasan los días y no mejora, allí debe haber una alerta porque la depresión empieza con una tristeza prolongada. Empezar con el pesimismo. Esto es muy constante cuando no tenemos una fe afianzada. Sin embargo, pues también puede pasar o aparecer en cualquier momento de nuestra vida cuando lo hemos intentado y no ha funcionado. Sin embargo, el concepto de pesimismo, de la depresión o de la ansiedad hace enfoque a una persona que todo lo ve mal, o sea, todo, no hay nada que funcione, no hay nada en su vida que sienta que está bien, no hay esperanza de lograrlo, por el contrario, son las personas que encontramos diciendo, esto va de mal en peor, mi vida ya se hundió, ya no hay esperanza, y así sucesivamente son los comentarios alineados al pesimismo. Encontramos entonces la ansiedad, que claramente son esas características físicas que les expresé, una presión en el pecho que cuando me hago electrocardiogramas, cuando me revisan en un centro médico y demás, pues todo está bien, pero yo siento la presión literal como si alguien estuviera encima mío, como si mi mano todo el tiempo estuviese ahí apretando mi pecho. Es similar a esa sensación. Adicional a esto, cuando empiezo a tener falta de aire, empiezo a respirar muy rápido, aunque esté sentado, aunque esté acostado, aunque no esté haciendo una actividad física constante, la persona empieza a evidenciar eso y a sentir todo el tiempo taquicardia. Recordemos que por el centro de nuestro estómago pues está la vena aorta de ahí hacia abajo, así que las palpitaciones son normales. Pero una persona con ansiedad empieza a evidenciarlas, inclusive si se pone a estar al detalle, pues van a ser notorias. Empezamos a estar un poco más irritables, de responder mal, de que todo nos enfada, de que nuestra forma de expresarnos cambia y ahora nos volvemos con un tono de voz más fuerte, nos volvemos un poco más agresivos y empezamos a responder sin interesar quién sea la persona. Esto le pasa mucho a las mamás cuando entran a un proceso de casa desesperante, cuando no encontramos
como la salida, cuando nos incubamos a una misma actividad, empezamos a tener esa irritabilidad que puede convertirse claramente en una ansiedad y por supuesto empezó con una depresión. La falta de energía cuando es muy típica cuando empezamos a decir, no, apenas es lunes, apenas es martes y yo ya estoy cansado, pero este es un cansancio prolongado, ¿sí? De pronto traigo a colación frases que utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero recordemos que los síntomas son prolongados para llegar a decir es una ansiedad, es una depresión, dificultad para decir cómo te sientes, porque probablemente la persona dice es que ni yo misma me entiendo, yo ni siquiera sé qué me está sucediendo, yo no sé cómo explicar esta situación, solo sé que no me hallo en este momento, no quiero estar aquí, pero tampoco sé dónde quiero estar. Eh, Esto se nota mucho cuando el humor en las mañanas es negativo. Entonces, una persona con depresión, con ansiedad, desde temprano empieza a mostrar los síntomas. Entonces, no es tanto como que ocurrió por alguna situación en especial, sino que la persona desde que se levantó tiene los síntomas. Se pierde el interés, no se disfrutan las cosas, no encuentro una actividad que me sirva, que me funcione, todo me cansa. La culpa tiene mucho que ver, de hecho, con la ansiedad, que les decía anteriormente, cuando en el núcleo o en el círculo de creyentes cometí algo y siento que Dios no me ha perdonado, yo no me he perdonado, no he pedido perdón, aparece la culpa, empiezo a sentir que de pronto mi valor mengua, empiezo a sentir que Dios no debería perdonarme, entonces la culpa aparece y trae consigo otros síntomas, el sentir que eres inútil porque de pronto no se ha logrado las metas propuestas, aparece mucho cuando tenía un proyecto de vida construido, ocurrió alguna situación y ahora siento que no sirvo para nada o cuando de la nada aparece ese pensamiento, pues toca hacer claramente una reestructuración cognitiva para hacer el cambio. Aparece la baja autoestima, incluyendo mi estado físico, donde ya no me siento acorde con lo que soy, con lo que hago, donde siento que no soy suficiente, la persona empieza a sentir que no vale nada y que asimismo la sociedad o las personas que lo rodean lo ven, empiezo a tener pensamientos suicidas, pensamientos de muerte, esto ya es un extremo o es una de las consecuencias a las que podemos llegar si no manejamos la depresión y la ansiedad, el perder el apetito o por el contrario empezar a querer comer y comer y comer sin necesidad de que haya pasado un tiempo adecuado o sin que mi organismo lo necesite y claramente el no poder descansar. Creo que me alargué ahí con los síntomas. De ninguna manera, doctora Marcela, porque estábamos muy atentos a escuchar esa explicación sobre precisamente cómo identificar la depresión o la ansiedad y lo que nos decía la doctora Marcela, amigo oyente, mire toda esa cantidad de manifestaciones, tanto de la depresión como de la ansiedad. Pero qué bueno, doctora Marcela, que nos pudiera indicar entonces qué debemos hacer ante estas manifestaciones tan intensas muchas veces de la depresión o de la ansiedad. ¿Qué hacer, doctora Marcela? Claramente el primer paso siempre es acudir a Dios, el siguiente paso es poder buscar un profesional que me pueda apoyar en este proceso, pero si en este momento la pregunta directa es ¿qué hacer? Pues hay que entender varias cosas. Lo primero es que la persona, o si eres la persona que está sufriendo esta situación, hay que entender que muchas veces mi realidad la voy a cambiar de manera inconsciente. Hay que entender que es importante detectar mis emociones, aceptarlas, conocerlas y reconocer que necesito ayuda. Y lo siguiente sería dejar aquellas cosas que siento que están siendo perjudicales en mi proceso de avance. Entonces, yo siempre recomiendo es, ¿qué estás haciendo que no deberías estar haciendo? Te estás afanando por algo que de pronto no está en tus manos solucionarlo, porque a veces el ser humano cae en la falsa idea de querer solucionar todo al mismo tiempo, a la misma hora, y es ahí donde estas consecuencias de una u otra manera se activan. Entonces, después de conocer esto, lo que debo hacer es buscar un círculo de apoyo. Siempre lo recomiendo porque es de las maneras más sencillas que podemos salir de esta situación. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a expresar. Ahorita la salud mental no es un juego para estarlo guardando, porque por eso es que llegamos a estadísticas avanzadas de suicidio y demás.
hacer un ejercicio moderado ayuda mucho. Cuando empezamos a tener una vida activa, cuando empezamos a enfocarnos en lo que necesito enfocarnos, eso va a ayudar a que nuestra ansiedad o nuestra depresión pueda menguar. No consumir alcohol, eso es súper importante porque una de las cosas que hace el alcohol, las sustancias psicoactivas y demás, aunque sé que estamos hablando para un grupo de creyentes, pues igual es importante mencionarlo, pues lo que hace esto es traer una realidad falsa por un momento, pero después se agudizan los síntomas. Eh, Evitar el café cuando estoy viviendo una depresión o una ansiedad, pues puede llegar a alterarlo, todo lo que tiene que ver con cafeína. Evitar el estrés suena incoherente, pero una persona que está viendo ansiedad o depresión debe tener muy claro ya sea su agenda, ya sea priorizar sus actividades. De hecho, es una de las técnicas que siempre recomendamos y es qué cosas en tu día son realmente indispensables. Y cuando hacemos ese ejercicio llegamos a la conclusión de decir, ok, como que no tenía que hacer todo en el mismo día y eso permite tener momentos de descanso donde podemos sentarnos, leer, escuchar música, hacer deporte o conversar con ese círculo de apoyo que reitero que es muy importante. Seguir el tratamiento, acudir a su médico, al profesional y demás, no tomar decisiones importantes cuando siento que mi emoción está alterada, porque eso puede agudizar la situación. Si tomo una decisión en plena ansiedad, en plena depresión y no sale como esperaba, pues claramente los síntomas se van a expandir y se van a acrecentar y va a ser peor. Evitar los sentimientos de culpa, para eso es importante tu círculo de apoyo, porque desde el exterior la otra persona va a ver las cosas diferentes. Yo probablemente me estoy culpando, pero cuando hago una organización de la situación, pues me voy a dar cuenta que realmente no fui influyente, o si fui influyente no está en el nivel como de pronto lo estoy pensando, ¿sí? El saber hablar es muy importante, el poder expresarlo, así tengas que decir no sé cómo me siento, pero tener a una persona que escuche eso va a ser de alivio. Entre muchas, pues esas son como algunas técnicas que podría dar en este momento, reiterando que es importante acudir al profesional. Excelente, excelentes técnicas y consejos hemos recibido de la doctora Marcela Medina. ¿Más preguntas, Elías? Así es, doctor Juan de Jesús y doctora psicóloga. La invitada de hoy, para los que llegan a la sintonía, es psicóloga, precisamente, la doctora Marcela Medina. Bueno, ya una persona que está en el tema de la depresión, doctora Marcela, ¿cuáles serían esas herramientas para salir de la depresión? Porque yo sé que mucha gente está escuchando y de hecho hay muchos comentarios por acá de los oyentes. ¿Cuáles serían esas herramientas para decir, quiero salir de esto? ¿Qué debo poner en práctica, por favor, para salir de la depresión, doctora Marcela? Bueno, mi querido Elías, dentro de esos consejos o recomendaciones, pues ahí hay varias técnicas. Si lo enumeramos, lo primero sería reconocer que estoy en una depresión o reconocer que estoy en una ansiedad. Lo segundo sería poder identificar a alguien a quien yo pueda expresarle eso que estoy sintiendo, me pasa esto, viví esto, me pasó aquello. Aquí la recomendación es que sea esa persona realmente de confianza. Si no la tienes, acude directamente al profesional de salud mental. ¿Por qué? Porque muchas veces expresamos lo que sentimos a una persona que es ajena a mis emociones, a mis sentimientos. Entonces lo que hace esa persona es que termina ignorando lo que está escuchando y claramente eso va a acrecentar la negación en lo que estoy viviendo y eso va a hacer que pues claramente yo decida no volverlo a contar y me puede afectar. Adicional, si tú le cuentas a una persona que no es la correcta, vas a caer en volver a tocar la herida, porque claramente la estoy tocando, y eso te va a revictimizar y va a revictimizar la situación que estás viviendo. Entonces, segundo, busca una persona correcta con quien puedas hablar. Lo tercero, sí o sí es importante que podamos tener las recomendaciones profesionales. ¿Por qué? Porque dentro de la técnica existen diferentes maneras adecuadas a cada persona. Yo ahorita podría decirles, pues listo, diseña un cuadrito, vas a hacer esto y me lo envías, pero de pronto no sería tan viable porque cada persona no solo vivió una situación diferente, sino que sus emociones están saliendo a flote de manera distinta y adicional pueden haber diferentes edades que también hay diferentes técnicas. Entonces puede que no sea tan funcional. Recordemos que tenemos una individualidad dada por nuestro Señor y pues para eso también hay una técnica específica.
Pero en este momento, ¿qué te recomiendo? No permitas que la culpa venga más. Si la herida está, pues hay que sanarla. Y lo mejor que puedes hacer en este momento es hablar, buscar ayuda y accionar. No te quedes ahí en la situación, busca ayuda. Vean, buscar ayuda. Primero a Dios, a un profesional o a un amigo de confianza, pero no quedarse uno callado, nos decía la doctora Marcela. Por acá dice Jason, buenas tardes, ¿qué tratamiento es el que el profesional de la salud le pone a hacer a una persona con depresión? Es una pregunta que nos hacen, doctora Marcela, rápidamente, si nos podría, por favor, responderle a los oyentes o a este oyente. ¿Qué tratamiento es el que el profesional de la salud le pone a hacer, dice él, a una persona con depresión? Dice, yo sé que cada caso es diferente, pero ¿podría darnos un ejemplo, por favor? Ok, bueno, en este caso particular, reitero, cada proceso es diferente, cada persona es diferente, pero una de las técnicas es la reestructuración cognitiva. Digamos que la depresión tiene mucho que ver con la forma en la que estoy viendo las cosas, la forma en la que estoy pensando. Cuando hago una reestructuración y hago un paralelo entre la situación que estoy viviendo, el pensamiento negativo que estoy teniendo, y puedo tener la capacidad de crear un pensamiento positivo, diferente y contrario al negativo, esta reestructuración me va a ayudar mucho no solo a enfocarme, sino también a estar tranquilo de entender que la situación es momentánea, que tiene solución. De hecho, esto lo quiero aclarar, la depresión no es eterna, la depresión tiene fin, la depresión tiene cura, la ansiedad tiene cura, primeramente Dios. Y cuando yo logro entender esto, entonces el tercer paso es poder hacer una planeación objetiva de hacia dónde quiero conducir mi vida. Esto lo aclaro, mi querido Elías, y es que si la persona ya está en extremos de intentos de suicidio, de pensamientos y demás, sí o sí es indispensable el apoyo profesional. Y hay otra pregunta, doctor Juan de Jesús, si me permite, por favor, para la doctora, de un oyente. Claro que Dice, sí. buenas tardes, mesa de trabajo. El impulso. Una pregunta, dicen por acá. ¿Qué tiene que ver, doctora Marcela, qué tiene que ver el hipotiroidismo con la depresión? Muchas gracias por la respuesta. Bueno, una pregunta de hecho muy importante. Cuando yo les estuve hablando un poquito de las consecuencias, de las causas, muchos de estos síntomas eran inclusive en nuestra salud física. El hipotiroidismo aparece cuando la glándula no me está funcionando de la manera correcta, perdón, tiroides. Y esto se debe a que mi alimentación no está siendo la correcta, esto se debe a que no estoy teniendo los periodos de descanso correctos, estoy teniendo una rutina muy acelerada, probablemente caí en una ansiedad donde quiero solucionar todo el mismo día y al mismo tiempo, entonces se produce un desequilibrio emocional, no solo porque tu cuerpo te está pidiendo el descanso y el cuidado correcto, sino porque mi salud mental empieza a verse afectada y por ende empieza a reaccionar mi salud física como lo es esa glándula específica. Y por eso empiezo a desgastar todo lo que entra a mi organismo, que de hecho es lo que pasa con el hipotiroidismo. Entonces empiezo a consumir, me empiezo a alimentar, pero rápidamente pierdo la energía. ¿Por qué? Porque todo mi sistema está corriendo y está en un proceso de ansiedad que no logro controlar. Me cuentan si es claro, porque sé que estamos sobre el tiempo y bueno, nos toca tratar de resumir. Está clara la respuesta, doctora Marcela. Lo hace con conocimiento y con un método muy claro, pero no podemos dejar de terminar el programa sin hacerle esta última pregunta a la doctora Marcela Medina. Nosotros, si conocemos a algún miembro de la familia, un compañero, bueno, un allegado que está sufriendo estos estados de depresión, de ansiedad, doctora Marcela, ¿qué le podemos aconsejar? ¿Qué le podemos decir? En otras palabras, doctora. Estas recomendaciones van más para el grupo de apoyo. Lo primero que debemos hacer es que el término depresión se debe hablar con normalidad. No es un término que deba ser tabú, no es algo que se deba esconder. Eso mismo pasa con la persona receptora. Entonces hay que hablar de la depresión común de una manera normal. Ok, estás teniendo una depresión, ok, estás en una ansiedad. ¿Listo? Lo segundo que debemos hacer es no hacer sentir culpable a la persona. Muchas veces en el rol de consejeros, entonces empezamos a decir, vio, es que usted no debe haber hecho esto, es que yo se lo dije, es que yo se lo advertí, ahora mire, eso no va a ayudar en nada porque la situación ya pasó, o sea, lo que estamos viviendo es real.
Lo tercero es que no hay que obligar a la persona a acudir, digamos en este caso al profesional de la salud o al profesional de la salud mental, no hay que obligarlo. Yo una de las cosas que pregunto principalmente cuando me recomiendan hacer proceso con jóvenes, yo le digo a los papás, ¿él está de acuerdo? ¿Él quiere? ¿Por qué? Porque podemos iniciar un proceso terapéutico, pero si no estamos conscientes de que requerimos ayuda, pues en últimas va a ser un proceso perdido. Entonces, eso recomiendo a la persona que de pronto hace parte de ese grupo de apoyo. Tener paciencia y comprensión. Habrán días donde la persona va a avanzar, habrán otros donde va a volver a decaer. Y entonces ahí no podemos llegar a la conclusión de decir, "Vio, usted no se quiere dejar ayudar", que ese término se utiliza mucho. Usted como que no quiere avanzar, entonces mire a ver qué hace. No, hay que entender que la persona que está en depresión puede tener altibajos emocionales, así como todos lo tenemos. De hecho, todos experimentamos altibajos emocionales, pero una persona que está en depresión o está en una ansiedad avanzada, le es más difícil controlarlos, ¿sí? No insistir para que la persona haga actividades que no quiere hacer. En esto caemos mucho y es, yo lo voy a sacar de esa rutina, yo la voy a sacar de esa rutina, hágame el favor y se organiza que nos vamos. Pues sí, la persona en últimas puede que termine yendo, pero vamos a notar que su reacción no va a ser la que esperamos. ¿Por qué? Porque no lo quiere hacer, porque su cuerpo, su mente le está ordenando a su cuerpo no hacer una actividad. Entonces, aunque uno recomendaría esta técnica, el poder salir de esa zona de confort, si la persona tiene una negativa en el momento, no la presiones. Yo creo que hacemos más cuando nos quedamos allí, cuando escuchamos, cuando lloramos aún con la persona si es necesario, pero la sola compañía, el solo calor humano va a ayudar a que la persona se sienta acompañada. Tu comunicación debe ser positiva. Nunca vamos a decirle, no, claro, terrible eso que estás viviendo. No, la comunicación es positiva. Vamos que puedes salir adelante, vamos que lo puedes lograr. Yo voy a estar en el proceso, eso va a dar mucha firmeza en este caso a la persona que lo está viviendo. Imagínese, doctor Juan de Jesús, que uno va a contarle a alguien, ¿no? Algo, entonces, pero es que usted sí, hermano, ¿cómo se iba a meter en eso, por Dios? No le vaya a decir eso. Y es lo que suele a veces pasar. Lo que suele pasar, sí. Excelente explicación, doctora Marcela, a este tema tan importante, este punto. Nunca se nos vaya a olvidar, amigo oyente, que nosotros podemos ayudar. Pero la doctora Marcela nos decía que si es un hijo, la esposa, una persona muy allegada, pues abordemos el tema con tranquilidad, con normalidad. Yo creo que con ese amor que Dios nos da, así como la doctora Marcela nos estaba explicando, ¿no? Con amor. Claro. No hacerlo sentir mal, lo que decía Elías. Si es un creyente, hermano, usted está en pecado, mire a ver qué fue lo que hizo. Bueno, no, es posible que lo sea, pero no va al caso. Así Hay es. que más bien animarlo. Y lo que decía no presionarlo, a veces ocurre eso como en los padres, ¿no? Es que ya, como decía el seminarista, y ya en 5 minutos, no, porque hay que crear un clima de cordialidad, de amigos, de amistad, de no fuerza, de animación. Doctora Marcela, le agradecemos en el alma su explicación a este tema tan importante, como lo decíamos en la introducción al tema. Todos, de una u otra forma, sufrimos este estado de depresión o ansiedad. Y en verdad, amigo oyente, vuelva a mirar el video o a escucharlo. Es bien importante. Es muy claro lo que nos ha hecho la doctora Marcela. Doctora Marcela, solo nos resta agradecerle en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo esta exposición, esa magnífica explicación, el amor que ha colocado también para explicarlo, pero qué bueno que la doctora Marcela nos pueda indicar un enlace para que alguien quien la quiera llamar, utilizar de pronto un consejo no solamente dentro del aspecto de la psicología, sino dentro del aspecto de lo que es el Evangelio de Cristo, lo podamos tener y así poder también acudir a sus servicios, doctora Marcela. Y si la podemos seguir en las redes sociales, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde la encuentra uno para seguir y tenerla ahí presente, ¿no? Que nos pueda ayudar, doctora Marcela. Bueno, claro que sí. Pues gracias primeramente a Dios por esta oportunidad, gracias a ustedes.
Y les voy a dar entonces el número. No soy muy activa en redes sociales, de pronto en Instagram aparezco como psico Marcela Medina. Por ahí también la idea es estar subiendo como el contenido necesario con respecto a las diferentes preguntas de salud mental, pero específicamente me pueden llamar, escribir al 321-319-7668. 321-319-7668. Estoy muy presta al servicio de ustedes, en lo que pueda ayudar, será con todo el amor. Muchas gracias por esta invitación tan especial. A usted, doctora Marcela, por la exposición tan excelente y el contenido para una muy buena información para nuestros oyentes de Fuego AM, y recordar solamente a nuestros amigos que lo que nos indicaba la doctora, ¿no? En un estado de estos, acudir realmente a Dios, a la oración, a la palabra de Dios, contar con un buen amigo. Sí, hay buenos amigos, un líder, el pastor, la pastora, y desde luego que también acudir a un profesional es muy importante. Amigo oyente, damos gracias a Dios por la vida de la doctora Marcela, por la vida del pastor Diego y su esposa, la pastora Liliana, por permitirnos en estos medios estar compartiendo con ustedes temas de suma importancia que aquejan a toda la humanidad, y que con estas enseñanzas podemos mitigarlos, podemos aprender y evitar y ser apoyo a muchas personas que puedan andar en este problema tan tremendo como lo explicaba la doctora Marcela. Elías, gracias por la conducción en el máster. A usted, amigo oyente, Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad.